100% seguro. Un momento particular que vive la ciudad de La Plata y nosotros nos encontramos en Bien, así, en un programa especial desde el lugar de los hechos de La Plata, visitando a las compañías de seguros locales aquí en La Plata, específicamente estamos hablando de Seguros Rivadavia y de Federación Patronal. Lo que vemos atrás es un auto, uno de los tantos siniestros que sufrió la ciudad, una ciudad que sufrió más de 50 muertos, y ya vas a ver con las compañías la cantidad de siniestros que se implica. Vinimos a conocer cómo afectó este temporal en lo que son los siniestros de las compañías de seguros y también obviamente en su operatoria. Un hecho climático extraordinario que requiere también medidas extraordinarias por parte de la compañía de seguro. Esta es una escena que se repite en varias esquinas, en varias calles aquí de La Plata. Pero vamos a comenzar esta primera parte del programa hablando con directivos de Seguros Bernardino Rivadavia. Su gerente general, Eduardo Basile, y también con el gerente de siniestros, Gustavo Manila. Con ellos hablamos cómo impactó este temporal en la compañía. Bueno, queremos empezar con vos, Eduardo, para a poquito más de una semana de lo que fue este trágico suceso, hacer la primera evaluación, si se puede, de un siniestro que fue realmente excepcional. Ciertamente, el evento climático que azotó a la ciudad de La Plata fue un evento totalmente excepcional y bueno, Seguros Rivadavia ya por su condición de cooperativa y su valor solidario que tienen las cooperativas, está atendiendo de la manera más rápida y veloz posible. Hemos reforzado la atención, hemos incrementado el cuerpo de inspectores, todo nuestro centro de atención La Plata está trabajando intensivamente para recibir las denuncias de nuestros asegurados. Hemos reasignado recursos humanos para que este golpe que ha tenido la comunidad de La Plata sea resuelto de la manera más rápida posible, ¿no? Gustavo, vamos a hablar un poquito ahora de números y lo que fue el impacto sinestral. ¿Ya tienen cifras por lo menos de lo que son el ramo auto y los ramos afectados, como puede ser también integral de comercio y combinado familiar? Sí, en automotores nosotros estimamos de acuerdo al parque automotor que tiene la ciudad, que vamos a estar afectados en unas 1000 denuncias. Hasta ahora llevamos, hasta el día de ayer, 800 vehículos denunciados y también en estimaciones muy a grosso modo podíamos hablar de una indemnización que alcance entre los 50 o 60 millones de pesos. La cartera de automotores tenemos asegurado en todo riesgo un 35% más un 30% de los planes premium. A su vez a esos planes tenés que agregarle otros que de menor calidad que tienen la cobertura de destrucción total. Como hubo autos que estuvieron totalmente sumergidos, quizás esa cobertura sea afectada por la inundación. De todas maneras, nosotros tenemos, como decía Eduardo, nuestro cuerpo de inspectores haciendo las evaluaciones pertinentes para determinar cuál es la cuantía de los daños y ver si, en el caso de los planes que no son todo riesgo, ver si alcanzó o no la destrucción total del vehículo. En el caso de, siguiendo con los vehículos, en este caso, ¿cuál es la política de la aseguradora en materia de la reparación de los daños? Digamos, ¿va a ser reparados con talleres propios? ¿Va a ser indemnizatorio? Digamos, ¿cuál va a ser la política en general para este caso? Mirá, este es como también decía Eduardo, es un caso excepcional. Y imagínate que todo está colapsado acá. Los talleres están colapsados, los lubricentros están colapsados porque los vehículos hay que cambiarle los fluidos, limpiarle los tapizados, cambiar los filtros, hacer distintas revisaciones. Lo que vamos a tratar es, bueno, de primero evaluar los daños. Por supuesto vamos a trabajar con nuestros talleres colaboradores, pero digamos, así como demanda un esfuerzo excepcional de la cooperativa, también va a demandar un esfuerzo excepcional de los distintos talleres que también se vieron afectados por inundación, porque hay talleres que en muchas zonas fueron inundados, talleres, concesionarias. Eduardo, siempre hablamos de la importancia del rol social que tiene el mercado asegurador. En su momento, 2006, empezó una granizada fuerte en Capital Federal, se fue ampliando lo que es la cobertura como adicional de granizo, si bien es un hecho eminentemente por factores climáticos,
también algunas compañías de a poco, no es el caso de ustedes, pero sí de a poco, tibiamente se empiezan a mostrar adicionales de inundación, que ya también depende de un tema de infraestructura y va más allá del tema climático. ¿Se está evaluando de a poco, teniendo en cuenta la demanda que pueda haber de adicionales de inundación o coberturas más específicas? Sí, lo estamos evaluando. Desde el punto de vista del rol social de las aseguradoras, nosotros nos enfocamos en crear esa conciencia aseguradora que necesitamos que la comunidad adopte. A veces no queda claro cuál es la función que tienen las aseguradoras en el común de la gente. Precisamente nuestra función es esa, mitigar el daño económico que eventos de la naturaleza o de la vida aparecen y es ahí donde cumplimos nuestro rol social más importante, ¿no? Eliminar el daño económico que ha sufrido nuestro asegurado y obviamente si toda la comunidad fuera contratante de seguros, la situación nuestra de hoy por ahí tal vez sería más compleja, pero la ciudad tendría un impacto económico más reducido, ¿no? Entonces, estamos enfocados, lo estamos analizando, ya lo habíamos analizado, lo habíamos empezado a analizar con las inundaciones de fines del año pasado, que habían ocurrido en Capital Federal, pero como tenemos una gran parte de la cartera, una proporción de la cartera en coberturas de todo riesgo y demás que están alcanzadas, tienen la cobertura de inundación, no hemos todavía tomado ninguna definición al respecto. ¿Y esto ha afectado de alguna manera la ecuación económica financiera de la compañía, teniendo en cuenta lo excepcional de los siniestros que hay que pagar y también dejar tranquila a la gente asegurada en cuanto a la respuesta en tiempo y forma de la compañía para el pago de los siniestros? La compañía está lo suficientemente sólida para hacer frente a todos estos siniestros que han ocurrido en forma masiva. Obviamente hay un proceso de atención que se está acelerando para poder darle la respuesta más rápida posible a nuestros asegurados, pero creemos que vamos a lograr la satisfacción de todos ellos porque precisamente tanto la cooperativa cuando vende en forma directa como cuando lo hace a través de su canal de productores, el asesoramiento es muy intensivo y la gente conoce a pleno cuáles son las coberturas que ha contratado. El famoso plazo de 72 horas, que generalmente la gente no lee esos datos de la póliza, pero que sí ha estado en los medios por estos días y que la superintendencia pidió que se flexibilice, en este caso está contemplado. Nosotros antes de que la autoridad lo requiriera, la empresa ha considerado que esto se trata de una situación totalmente excepcional y ha extendido los plazos para que los asegurados primero organicen su vida, su casa, todo, y después recién ahí se acerquen a la compañía para transmitirnos y hacernos llegar la denuncia y el detalle de los bienes y de sus objetos asegurados que han sido afectados por la inundación. La última, quiero preguntarle, más allá de la parte asegurativa, la parte humana, lo que le ha tocado a ustedes vivir como compañía con quizás empleados que han tardado en volver a sus funciones y algunos incluso todavía están damnificados. Sí, mira, yo eso quizás en toda la operatoria, cuando ocurrió este hecho, bueno, se vieron afectados compañeros, familiares, vecinos, y el impacto psicológico que tuvo toda esta tragedia. Y la gente tuvo que venir a trabajar. En el caso particularmente nuestro, nuestros dos principales centros de atención se vieron devastados por el agua. Digamos que, como si habláramos de fútbol, empezamos el partido con 2 jugadores menos y con 4 lesionados. Entonces, el resto del equipo tuvo que redoblar esfuerzos para poder atender todo este momento. O sea, primero hubo que superar su problema personal, todos estuvimos de alguna manera afectados. Entonces, después hubo que pensar, de superado ese problema, bueno, que tenemos que atender a la comunidad, a nuestro vecino, a nuestro pariente, nuestro empleado, que es asegurado, digamos, es un contexto muy amplio en donde hubo que hacer un gran esfuerzo, el personal hizo un gran esfuerzo, en realidad, bueno, como hoy comentaba Eduardo, se reforzaron y se
se pusieron recursos, se trajeron de otros lugares, pero además, bueno, el personal propio tuvo que sobreponerse a su tragedia y comenzar a trabajar para atender a la comunidad, ¿sí? Entonces el esfuerzo ha sido muy importante. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. Las calificaciones y los premios internacionales lo confirman. Somos únicos, única aseguradora del país con certificación ISO 9001 en gestión integral de seguros generales y premios internacionales recibidos a la gestión de calidad y a la excelencia empresaria. Río Uruguay Seguros, una empresa con responsabilidad social. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Y segunda parte de este programa especial aquí de 100% Seguro desde La Plata, lo que fue el epicentro de la tormenta seguida de inundación con fuertes pérdidas desde el punto de vista humano y también económico. Escuchamos en primera parte de este programa la opinión y lo que ha dejado el siniestro en materia asegurativa para lo que son seguros Rivadavia. Pérdidas por más de 50 a 60 millones de pesos y denuncias que llegaron entre 800 y 1000 en el caso del ramo automotor. Y no es casual que hayamos elegido esta escena para poder presentarte el programa. ¿Por qué? Porque esta escena te muestra un vehículo que fue arrastrado por la tormenta, fue incrustado contra este árbol y según nos comentaban los vecinos de aquí de la ciudad de La Plata, el conductor de este vehículo habría fallecido, con lo cual claramente es una muestra de la gravedad que ha tenido este siniestro. Así es, tuvimos el testimonio de Seguros Rivadavia y en este bloque tenemos el de Federación Patronal, la compañía líder aquí puntualmente en La Plata, para ver tanto lo que fueron los ramos automotor como también riesgos varios como son casas y comercios. Veamos entonces los gerentes de siniestros, de riesgos varios y también de seguro automotor, ¿qué es lo que nos comentaban? Bueno, vamos a hablar de las primeras evaluaciones que se pueden hacer a una semana y pocos días de este acontecimiento tan dramático que vivió la ciudad de La Plata. En particular lo que es el impacto sinestral de las inundaciones y comenzando con vos, Pedro, respecto a lo que son los riesgos que te competen, riesgos varios, puntualmente lo que es las casas y los comercios afectados. Claro. Primero convendría aclarar cuáles son los ramos que Federación Patronal tiene a riesgo y por los cuales va a responder. Fundamentalmente y por la cantidad de hechos más significativos es el ramo combinado familiar, ramo de familias, el ramo de seguro técnico donde cubrimos específicamente equipos electrónicos, eventualmente algún seguro de integral de comercio que posea la cobertura de equipos electrónicos, y en diría yo, en un porcentaje muy chico, tal vez algún todo riesgo operativo que tenga algún sublímite ya establecido de inundación. Por condiciones generales, en el ramo de familias, la inundación está excluido. Nosotros, dentro de la póliza multirriesgo, como es el combinado familiar, una o varias coberturas dentro del combinado familiar, literalmente denominada electrodomésticos o electrónicos, tienen la cobertura de todo riesgo. Por ende, vamos a responder hasta la suma asegurada por cada una de las coberturas, obviamente estableciendo el daño en cada caso particular y viendo si absorbe totalmente la suma, si los objetos son reparables o no, y si no fuese así, o bien indemnizaremos o bien daremos órdenes órdenes abiertas, generalmente en casas de artículos de primera línea, como para que la asegurada vaya y retire lo que él entienda que es necesario.
Ya, Pedro, a esta altura de los acontecimientos, ¿hay una cifra puntual en cuanto a la cantidad de denuncias que ha recibido para saber la magnitud de los hechos? Sí, ya, digamos, ayer se cumplieron una semana y estamos calculando que entre las denuncias ya grabadas directamente en el sistema, más las que tenemos pendientes de grabación, estaríamos cerca de las 550 denuncias. Ah, perfecto. Y Guillermo, en tu caso, que es el ramo más afectado a todos en este siniestro, puntualmente lo que es automotor, arrancando en el tema que hablaba Pedro, la cantidad de denuncias que han recibido, ¿a qué número llegan? Nosotros ya el mismo miércoles a la mañana estábamos recibiendo denuncias. Sumado a la posibilidad que tienen los productores a través de nuestro servicio web de cargar también las denuncias, hemos tenido muchas denuncias en el poco tiempo que transcurrió. Estamos superando las 3.000 denuncias, pero bueno, son números muy dinámicos desde el punto de vista de que tenemos varias bocas abiertas a la incorporación de las denuncias y eso constantemente nos están ingresando, pero hoy andaremos aproximadamente arriba de las 3.000. Cuando hablábamos fuera de cámara, que son en promedio 100 denuncias en general que reciben por día, salvando estos casos de excepción. En la ciudad de La Plata ese es el promedio, tal cual. Ajá. Y ya cuando hablamos de esa cantidad de denuncias, estamos hablando de 3.000 autos como mínimo que van a tener que ser, que han tenido daños, ya sean parciales o totales, y que están en el momento ahora de las verificaciones. Sí, en realidad nosotros tenemos una primera instancia donde nos preocupaba dar determinado tipo de contención a los asegurados. Nos pareció que recibirlos, tomarles la denuncia y explicarles un poco los pasos a seguir era lo más importante. La magnificación real del daño todavía no la tenemos, es una instancia en la cual estamos adelantándonos ahora, que tiene que ver con la inspección y la verificación de los vehículos y de los daños. Ahí vamos a tener una noción más concreta. Sí, lo que tenemos es lo que nos dicen los asegurados, de qué tipo, hasta dónde le llegó el agua, y realmente las primeras sensaciones son que fueron bastante importantes, ¿no? Claro. ¿Y para qué el asegurado que hizo esta confederación patronal aquí en La Plata, que son la compañía número 1 en cuanto al share, sobre todo lo que es el ramo automotor, el mix de cartera en cuanto al tipo de cobertura? Sabemos que todo riesgo sí tiene cobertura por daño parcial o total. ¿Es la principal cantidad de denuncias vienen por el lado de todo riesgo o también se verifican en daño en lo que son terceros completos y no todo riesgo? Sí, nosotros, o sea, este evento estaría alcanzado en los vehículos por las coberturas de todo riesgo, eventualmente por los daños totales. Y sí, las primeras aproximaciones de las denuncias que nos están ingresando importan de que más de la mitad de las denuncias son de siniestros con cobertura de todo riesgo. Pero eso no es el mix de cartera general que tienen, eso es específicamente lo que son las denuncias. Sí, esto es particularmente lo que nos está ingresando por denuncias. Cuando no tenemos realmente noción de cuánto más tenemos que estar esperando. Claro. Y este es un hecho que tapó, digamos, lo que fue un día antes, lo que fue la inundación en lo que es Capital Federal, que también impactó fuertemente en los vehículos asegurados y también lo que es Comunidad Familiar Integral de Comercio. ¿También afectó fuertemente a Federación Patronal en lo que es el ámbito de Capital Federal? Mira, yo no diría tanto porque en realidad digamos, la inundación generalmente impacta en las zonas o las casas, las viviendas, los comercios en planta baja. En función de la cartera que nosotros tenemos vigente en Capital Federal, por allí son muchos edificios de departamentos y donde las casas de familia en planta baja por las zonas donde fueron inundadas no impactó, por lo menos hasta las denuncias que tenemos ingresado hoy. En relación a lo que ocurrió acá en La Plata, podemos decir que lo de Capital Federal fue un detalle menor. Nos habla en un momento que se considera, por ejemplo, cuando el agua llegaba al nivel del motor, superando ese nivel, ya era considerado todo riesgo. ¿Hay algún tipo de medición así aproximada para hacer un peritaje más rápido en una situación donde hay tantos autos por verificar? Sí, hay algunos criterios objetivos, pero en realidad también están siendo puestos a prueba en las verificaciones que estamos saliendo a hacer en la calle, porque, digamos, desde la teoría se pueden hacer algunas cuestiones, incluso los inspectores nuestros, el cuerpo de administrativos que trabajan en la parte relacionada con inspecciones, tenemos alguna noción un poco, pero realmente tenemos que salir a verlo y ver un poco, aunque sea una noción o una idea de cómo es eso, porque realmente también nos estamos encontrando con muchos vehículos que fueron desarmados, secados, y han podido lograrse ponerse en marcha, o en su defecto se han hecho algunos cambios de aceite y demás, y los cuales han arrancado, y eso ya nos cambia un poco el panorama, claro, aún con independencia de la altura del agua, ¿no? Es muy complejo y creemos que vamos a tener una aproximación más certera
cuando tengamos una cantidad de autos relevadas bastante importante. Bueno, y en esta última parte del programa, la conversación que hemos tenido con Fernando Ballina, gerente técnico y comercial de Federación Patronal, distintos temas, entre ellos el rol que ha tenido el productor de seguros en esta tragedia. A ver, el seguro tiene un rol eminentemente social. También hay que ver de qué manera puede modificarse la oferta de seguros de acá a futuro a partir de este tipo de acontecimientos climáticos. Ya hay compañías que ofrecen adicionales por inundación. Vamos a ver si esto puede ser algo generalizado en el mercado. Veamos entonces qué es lo que nos respondía Fernando Ballina. Bueno, Fernando, queremos charlar con vos. Ya vimos un poco cuál fue la magnitud de esta tragedia en los balances de la compañía, digamos, en lo que ha sido los siniestros. Pero queremos saber también en la estructura, digamos, cómo han vivido ustedes, la organización, el día después de esta tragedia. Bueno, el miércoles a la mañana amanecimos con la ciudad devastada y los que pudimos llegar en principio al lugar físico de trabajo, llegamos a nuestros escritorios. Habíamos tenido una concurrencia en general en la empresa de alrededor del 40% del personal. O sea, el 60% del personal el día miércoles no pudo asistir, o bien por estar afectado, o bien porque las vías de llegada a nivel calle estaban con agua, no podían llegar hasta el lugar. Eso el primer medida el miércoles. Posteriormente, tanto jueves como viernes como sábado, no solamente hubo una afluencia impresionante de gente que venía por consultas, si bien personales, sino también telefónica, sino que además la empresa le pidió del esfuerzo a su personal para contener toda esa situación y es más, para extender el horario de atención. Federación Patronal, tanto jueves como viernes, en vez de cerrar a las 4, a las 16 como habitualmente, cerramos a las 18, y el sábado, que nosotros hace muchos años tenemos una guardia que trabaja de 9 a 13, trabajó de 9 a 13 pero con duplicado en el caso de riesgos varios y triplicado en el caso de automotores la cantidad de personal para atender a toda la gente que se llegó hasta la empresa. Así es que al viernes a la tarde, mediados del sábado, más de un tercio de las denuncias que comentaron los compañeros en el bloque anterior ya habían sido tomadas. ¿Y cuál fue el rol del productor asesor de seguros, que es el canal con el cual ustedes trabajan, y que siempre nosotros hablamos respecto de la importancia del asesoramiento, del traslado de la cultura del seguro a la sociedad y demás? Pero en este caso, ante una tragedia y ante un siniestro, ¿cómo fue la actuación de los productores? Y mira, yo te lo dividiría en el antes de la inundación y en el post inundación. O sea, la tarea del productor antes de la catástrofe yo la evalúo como muy productiva y muy importante, porque seguramente los clientes que estuvieron asesorados por un productor matriculado están mejor parados ante la coyuntura que aquel que hizo el seguro por precio, claro, o por lo que le habían dicho. El productor es el que verdaderamente asesora, y si bien, bueno, ya estuvimos charlando, las coberturas específicas de inundación no son las que mayormente proliferan, pero alguna cobertura para este tipo de catástrofe existe, y el que lo puede haber asesorado bien seguramente es el productor asesor de seguro. Posteriormente a ocurrido el hecho, bueno, Federación Patronal trabaja con sus productores y brinda servicio a sus productores desde el punto de vista, sobre todo, medios electrónicos, sistemas, que le permiten al productor desde su oficina desarrollar muchas tareas, entre ellas la toma de denuncias. Entonces, no solamente el productor actuó como contenedor de las consultas de sus asegurados, sino que en el mismo momento las pudo llegar a evacuar, tomándole la denuncia en el lugar y no teniéndolo que hacer trasladar a nuestras oficinas, que sinceramente, por más que Federación haya hecho una sobredotación de personal y extender su horario, hubo momentos donde se generó cola de espera. En las oficinas de los productores la situación debería haber sido mucho más laxa seguramente. Y en el desarrollo del siniestro también el productor va a jugar un papel fundamental, puesto que la denuncia que ingresó principalmente por su oficina, nosotros las vamos, o tenemos, no por esta coyuntura en particular, sino en general, tenemos la forma de trabajo de que el productor define con su asegurado la liquidación. Con lo cual va a haber situaciones de clientes de Federación Patronal que ni siquiera tengan que pisar físicamente nuestras instalaciones, y desde la oficina del productor y con el asesoramiento del trabajo del productor van a tener solucionado el tema que tenían cobertura de seguro. Fernando, desde el punto de vista comercial,
hechos de estas magnitudes y que han tenido una trascendencia muy importante, pueden generar para el día de mañana un mercado? Vos decías, hay pocas coberturas de inundación. Puede ser que sea, digamos, el segundo granizo, digamos, como fue granizo en una oportunidad, ahora inundación sea un tema que se pone en boga en el mercado y empieza a haber coberturas adicionales. Mira, entiendo que sí, o sea que se va a poner en boga y que de alguna manera el seguro en su función social, a la corta o a la larga, en el mediano plazo, va a tener que encontrar una solución. Ahora, no lo compararía con el granizo por esta situación. El granizo es mucho más aleatorio. El granizo, si bien climatológicamente en los últimos años ha empezado a caer en lugares donde habitualmente no caía, pero por ahí, cae en lugares, por ahí en la Ciudad de La Plata, por ahí en Rosario, por ahí en otros lugares, pero no es una característica de la orografía del lugar que sea propensa para la caída de granizo. En cambio, en la inundación sí. A partir de este episodio, perfectamente cualquier aseguradora puede generar un mapa de la Ciudad de La Plata y decir, esta zona sí, esta zona sí, esta zona no, esta zona no. Entonces la cobertura de inundación va a ser muy antiselectiva en ese caso. Me parece que en ese aspecto necesitamos sí o sí la participación del Estado gubernamental, que de alguna manera genere un programa que atomice el riesgo y que de alguna manera obligue a toda una ciudadanía a pagar un seguro de catástrofe o de inundación que en valores individuales sea poco oneroso, pero que a nivel de cobertura otorgue cobertura para toda la ciudad. Bueno, así cerramos este programa especial acá desde la Ciudad de La Plata con las dos compañías locales, tanto Rivadavia como Federación Patronal, un tema que va a dar mucha tela para cortar. Nos está quedando menos de un minuto para terminar el programa y a vos te queda menos de un mes para inscribirte al Congreso Regional de Seguros. Vos ya sabés la fecha, es el 7 de mayo en la ciudad de Mendoza, Hotel Intercontinental, regionaldeseguros.com.ar, la página para inscribirte. Antes de despedirnos tenemos una lamentable noticia. Así es, hablamos del fallecimiento de Antonio Tedín, quien se desempeñaba como CEO o director ejecutivo de HDI Seguros Argentina y Uruguay. Así que una lamentable noticia, fue el viernes pasado, el 5/4. Nuestras condolencias a familiares, amigos y por supuesto al personal de la compañía. Nos despedimos ya hasta el viernes que viene aquí por Metro, 6:30 de la tarde. Buen fin de semana. Chau, chau.